¿Cómo se define el presupuesto de inversiones o presupuesto de capital? El presupuesto de capital o presupuesto de inversiones a largo plazo. El presupuesto de capital está integrado por todos los proyectos de inversión en activos no corrientes fijos de la entidad, implicando la asignación racional de los recursos escasos entre los distintos proyectos de inversión. La unidad de estudio del presupuesto de capital es cada proyecto de inversión. El presupuesto de capital o presupuesto de inversiones es un proceso de planeación financiera integrado a la planeación estratégica, en el cual se evalúan alternativas de proyectos para la adquisición de activos no corrientes. A continuación explicaremos los elementos que nos ayudan a comprender qué es un presupuesto de inversiones. Número 1. Un presupuesto es la expresión cuantitativa de los planes, traducidos en ingresos, costos y gastos, que componen el estado de resultados y en consecuencia definen lo que una entidad posee, sus activos, lo que debe, sus pasivos, y la aportación de sus propietarios, su patrimonio, que conforman el balance general proyectado. Los ingresos de contado aumentan el efectivo. Los ingresos a crédito aumentan deudores comerciales. Los desembolsos por las decisiones de operación pueden ser recuperables o pueden ser no recuperables. Los desembolsos recuperables aumentan los inventarios y pueden ser a crédito o a contado. Disminuyen el efectivo y aumentan acreedores comerciales. Afectan directamente los costos. Los desembolsos no recuperables son gastos de venta o gastos de administración y pueden ser a contado disminuyendo el efectivo o a crédito aumentando acreedores comerciales. Los desembolsos por las decisiones de inversión se constituyen en activos no corrientes. Los desembolsos por las decisiones de financiamiento disminuyen el efectivo al pagar capital o intereses de préstamos bancarios. En el financiamiento propio podemos encontrar acciones comunes o acciones preferentes. El presupuesto de inversiones es un proceso de planeación financiera integrado a la planeación estratégica que consiste en evaluar diversas alternativas de adquisición de propiedad, planta y equipo, de tal manera que se seleccione lo que más convenga a la entidad. Dentro de los elementos para entender este concepto encontramos en primer lugar qué es un presupuesto. Un presupuesto es la expresión cuantitativa de los planes. Obviamente los planes se traducen en ingresos, costos y gastos. Los ingresos pueden ser a crédito, pueden ser a contado. Los costos pueden ser a crédito, pueden ser a contado. Los gastos pueden ser a crédito, pueden ser a contado. Y estos definitivamente inciden sobre el estado de situación financiera o balance general, afectando el efectivo, deudores comerciales, acreedores comerciales, activos no corrientes y acciones comunes o preferentes. Las inversiones son el sacrificio de recursos en el presente con la esperanza de obtener algún beneficio en el futuro, cuyas preguntas clave son: 1. ¿Quién toma la decisión? El presupuesto de inversiones requiere de un proceso exhaustivo de toma de decisiones, por medio del cual se procede a una asignación racional de recursos entre diferentes proyectos de adquisición de activos no corrientes, de tal manera que se asegure la generación de recursos en los periodos futuros, que abarcará el horizonte de la inversión. Por tal razón, las decisiones de inversión constituyen la piedra angular para la subsistencia, crecimiento, desarrollo y generación de valor en una entidad. El decisor es un sujeto que toma y ejecuta la decisión de invertir, considera las distintas alternativas de inversión en activos fijos
Desde el punto de vista económico, financiero y estratégico, considera el riesgo e incertidumbre que implican cada una de las alternativas y luego selecciona la mejor entre todas. 2. ¿En qué se va a invertir? El objeto en que se invierte es la adquisición de activos reales, intangibles o financieros, que proporcionarán beneficios en el futuro durante su vida útil. En general, las inversiones pueden ser en activos corrientes o de capital de trabajo, en activos fijos o en activos intangibles, en activos financieros, de renta fija o de renta variable. 3. ¿Qué se sacrifica? A los recursos que se destinan a la adquisición de activos se les denomina valor presente, valor actual, capital, principal, inversión inicial incremental, flujo de efectivo del año 0. 4. ¿Cuál es el beneficio? El premio obtenido por las inversiones se denomina valor futuro, el valor presente de la inversión más los beneficios que produzca en el futuro. Los activos corrientes, los activos fijos y los activos intangibles generan renta, ingresos gravables menos costos deducibles menos gastos deducibles, equivalente a la base imponible del impuesto sobre la renta. La rentabilidad depende de la eficiencia operativa, incrementar ingresos, optimizar costos y minimizar gastos. Los activos financieros, si son de renta fija, generan intereses, y si son de renta variable, generan dividendos. La rentabilidad depende de las decisiones que resulten del análisis bursátil, técnico y fundamental. 5. ¿Cuál es la certeza? Todos los proyectos de inversión se enfocan hacia el futuro. Por lo tanto, el riesgo y la incertidumbre son una variable a considerar. El riesgo es la probabilidad de éxito o fracaso intrínsecamente relacionados al proyecto de inversión. Otro de los elementos que es importante comprender que es inversión. Inversión es el sacrificio de recursos en el presente con la esperanza de recibir un beneficio o premio en el futuro. Es de destacar quién toma la decisión. Es importante siempre saber quién es el que toma la decisión dentro de una entidad. Puede ser la junta directiva, puede ser el propietario. Es importante conocerlo. Además, ¿en qué se va a invertir? Propiedad, planta, equipo, es decir, activos no corrientes fijos. Dentro de estos encontramos activos fijos, activos intangibles o activos financieros, pero lo que vamos a retomar nosotros son activos no corrientes fijos. Es bien importante distinguir qué se sacrifica. Se sacrifican recursos, se aportan recursos para iniciar un proyecto, para iniciar una empresa, para continuar las actividades de una empresa. Pero ¿cuál es el beneficio? Si los activos son activos corrientes, es decir, capital de trabajo, generarán ingresos, costos y gastos y producen renta. Si son activos fijos, generan ingresos, costos y gastos y producen renta. Si son activos intangibles, generan ingresos, costos y gastos y también producen renta. Pero en el caso de los activos financieros, no es así. La rentabilidad de los activos corrientes, de los activos no corrientes y de los intangibles depende de la eficiencia operativa, es decir, la capacidad que tiene una entidad para generar ingresos, para minimizar costos y minimizar igualmente gastos. En el caso de los activos financieros generan intereses o dividendos y la rentabilidad depende de la elección, es decir, conocemos la existencia de diversos títulos valores y estudiamos cuál es el que más conviene y es una apuesta. Puede ser que un título valor genere rentabilidad o un título valor genere pérdida. Por eso es que cuando se hace el análisis técnico o el análisis fundamental para decidir, debe hacerse de la mejor manera posible. Luego tenemos la última, ¿cuál es la certeza?
Cuando hablamos de inversiones, nos referimos al futuro. El futuro es incierto. La única certeza en la vida es la muerte. Todos sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Entonces, en los negocios, una inversión puede resultar buena o puede resultar mala. Por ese motivo, se hace análisis. El presupuesto de capital es un proceso de planeación financiera, una sucesión de fases, etapas o pasos ordenados de manera sistemática. Paso 1. Generación de ideas de proyectos de inversión. Paso 2. Formulación de proyectos de inversión. Paso 3. Evaluación de proyectos de inversión. Paso 4. Selección de proyectos de inversión. Paso 5. Implementación de proyectos de inversión. Y paso 6. Control de la marcha del proyecto de inversión. El presupuesto de inversiones también tiene otro elemento fundamental que implica un proceso de planeación financiera, es decir, una sucesión de fases o etapas que comienza con la generación de ideas, luego con la formulación de proyectos, luego la evaluación de proyectos, después la selección de la mejor alternativa de proyectos, la que asegure mayor rentabilidad y la generación de valor para la entidad en el tiempo. Y además, luego sigue la implementación y obviamente siempre hay control sobre la marcha de un proyecto y eso es un ciclo que se repite constantemente a través del tiempo. El presupuesto de capital es un proceso de planeación financiera integrado a la planeación estratégica. El presupuesto de capital es la unidad de inversión menor que se considera en la programación. El presupuesto de capital forma parte del desarrollo de planes estratégicos, específicamente la gestión de inversiones, en la organización y dirección financiera. Tenemos como cuarto elemento, el presupuesto de inversiones es un proceso de planeación financiera integrado a la planeación estratégica. Nosotros vemos en el diagnóstico financiero, que es algo de finanzas, se involucra la misión, la visión, los valores, la auditoría interna, la auditoría externa, que es lo que nos determina la situación actual o el FODA. Luego, la planeación financiera, que es el segundo elemento, se desarrolla con las decisiones estratégicas y las decisiones operativas que implican el diseño de estrategias. Luego tenemos la organización, dirección financiera, donde ahí tenemos el desarrollo de planes estratégicos, planes tácticos y planes operativos. Dentro de los planes estratégicos tenemos el presupuesto de inversiones y el presupuesto de financiamiento que abordaremos posteriormente. Luego tenemos control y auditoría de resultados y la retroalimentación del proceso. Eso es el cuarto elemento que tenemos. En un proyecto mal ejecutado, los problemas pueden pasar desapercibidos hasta que el proyecto fracasa. Son como las gotas de una tubería subterránea con fugas. Se está perdiendo dinero, pero no te das cuenta hasta que hay una explosión.